licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, se escucha Sí. bien. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué bueno de oírles. Espero que todos estén bien. Donde quiera que estén y donde quiera que los lleve la vida, como dicen por ahí, espero que estén bien y que pongamos de nuestra parte lo que tengamos que poner con tal de ir avanzando en lo poco que podamos ir haciendo. Para el día de hoy habíamos quedado de traer una estructura de un escrito. No les dije que redactaran, que no quiero que redacten todavía no estamos redactando. Ahorita solo estamos viendo cómo es la estructura de un escrito, es decir, cómo es que vamos a hacer los escritos, cuáles son los elementos de los escritos, cómo vamos a plantear un escrito, cuáles son las clases de escritos y qué debo hacer yo para cuando voy a concebir la estructura o cuando voy a concebir cómo voy a plantear un escrito. Voy a preguntar por acá. A ver, Jorge Luis Mejía. Jorge Luis Mejía. López Mejía es. Jorge Luis López Mejía. José Borón. Julio Rodríguez. No están los que he llamado. Ahorita todavía no estamos organizados en grupos, pero la próxima vez que llame, que ya estemos organizados, que ya tenga el control de los grupos, le voy a pedir al coordinador que me diga si están sus nombres aquí en la plataforma, porque no contestan. Si no contestas, porque no están. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, es que iba manejando moto, pero ¿en qué le puedo apoyar? Quiero que me enseñe su trabajo que dejamos para el día de hoy.
¿Y Jorge Luis? Ivonne Lara. Ivonne Lara. Sí, Anita. Perdón, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Anita. Perdón, es que estaba probando el audio porque no lo tenía habilitado. Pero no escuché, no Ahora, sé si me preguntó algo, perdón. pero ahora aprovechemos. Ok. ¿Hizo su trabajo? Sí, una parte, Lick. Ok, Una deme un parte. Sí. Fíjese que yo estoy buscando, pero encontré más que todo la estructura de un escrito desde el punto de vista civil. No sé Ya, si... yo no quiero que yo no quiero que busque. Yo quiero que usted produzca. Que usted lo haga, aunque lo haga mal. Aunque lo haga mal, porque aquí lo vamos a aprender. Okay. Y de los errores es que entendemos. Para buscar mejor. Si quieren, hacemos un trato. Los pongo yo a buscar y les doy todo el listado de lo que quiero que busquen y ya no nos miramos y yo solo llego a cobrar y ustedes están tranquilos. No, yo quiero que busquen, no quiero que busquen, quiero que produzcan. Quiero que produzcan porque el día de mañana no van a estar buscando, van a tener que estar produciendo de lo que están, de lo que tengan en sus manos, el caso que tengan. Ivonne. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ivonne. Pues Hizo su trabajito. sí, la estructura de un escrito es el encabezado, la introducción o cuerpo y el cierre o también puede ser como una conclusión. Pero usted lo hizo, enséñeme qué hizo. Es que usted dijo que solo investigáramos la estructura, más no que No. hiciéramos un escrito. Yo no dije que investigaran, yo dije que hicieran la estructura de un escrito en una hoja. Eso fue lo que yo dije. Yo no dije que investigaran. Pues como le comento al licenciado, eso fue lo que Yo nunca dejo que investiguen, yo siempre dejo que hagan. Toda la vida he dejado que hagan. Ok, pero como le comento al licenciado, como es primera vez que yo recibo clase con usted, le indico que yo eso fue lo que entendí, que nosotros investigáramos cuál era la estructura de un escrito. Bueno, que siento que entienda mal. Ok, ¿Alguien más entonces no sé, entendió? tal vez en la próxima voy a aclarar un poquito más porque al menos eso fue lo que yo entendí, ¿verdad, licenciado? No, para la próxima mejor pregunte si tiene dudas. Es que yo no tenía Yo duda, pregunto. licenciado. O sea, eso fue lo que entendí y eso fue lo que yo hice. Bueno, está bien, mi estimada Ivonne. Ok, gracias. Jairo. Abel Enrique. ¿Quién está hablando que casi no le oigo?
Ahora sí me Abel, escucha. Ajá. ahora sí, Abel. Oh, fíjese que yo no hice un escrito como tal, solo verifiqué la estructura del escrito. Es que no pedí un escrito. Usted tiene razón, yo no pedí un escrito. Les dije que no redactaran. No hay que redactar todavía. Solo Okay. estamos en los pasos iniciales. ¿Qué Pues, fue lo que hizo? pues la estructura de un escrito parece que está conformado por un título, introducción, desarrollo de conclusión. Erwin, Ismael. Buenas tardes, licenciado. Un gusto. Buenas tardes. Igualmente. Licenciado, le soy muy honesto. Yo hice el trabajo, pero yo lo redacté de la forma en que yo más o menos lo consideré. Que Pues sí, de eso se trata. va un encabezado, una introducción respecto al tema, el desarrollo del contenido, una conclusión y la base legal es donde se tomó la nota. Maritza. Muy buenas tardes, licenciado. Fíjese que Buenas yo tardes, hice este Maritza. cuadrito. Yo hice un cuadrito más o menos de lo que... Se le fue el audio, Maritza. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Sí, pues según lo que entendí yo, es que en primer lugar está el encabezado, la introducción, que es la designación del juez o tribunal a quien se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que represente la edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, domicilio, identificación y lugar para recibir notificaciones, los nombres y apellidos y residencia de las personas quienes se reclamen derecho. Si se ignora, la residencia se hará constar. En los hechos está la relación a que se refiere a la petición, donde usted señaló que estaban los materiales lógicos y facticios, la situación anterior y posterior, las pruebas que son el medio de convicción, los fundamentos de derecho, que se apoyan a la solicitud citando las leyes respectivas, la petición en términos precisos, el cierre que contiene la cita de leyes, el lugar y fecha y las copias que se presentan, las firmas del solicitante y el abogado colegiado que patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por la otra persona o el abogado que lo auxilie con el timbre forense. Eso fue lo que le entendí yo en la clase. No sé si está bien, Mire, pero... estamos bastante bien en esto que usted me está diciendo. Solo quiero aclararle una cosa. Dígame. Usted me habla de la situación anterior y la situación posterior. Eso era porque ese era el ejemplo que yo les estaba poniendo. No forzosamente todos los escritos tienen que ser así, porque les estaba hablando de una revocatoria de un auto de prisión preventiva. Es decir, no les estaba diciendo que esa es realmente la estructura del escrito, ¿sí? Voy a preguntar otro poquito aquí. Vamos a ver. Jeremy. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jeremy. ¿Usted qué hizo, Jeremy? Fíjese que de igual forma que los otros compañeros, yo solo investigué lo que era la estructura, que es el planteamiento, el cuerpo y conclusión, nada más. Oscar David. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Fíjese que yo sí hice como la estructura de un escrito y puse acá que se hace mención del juzgado a quien se
quien se compadece o ante quien se compadece. El número, bueno, esta es la exposición, el objeto de la comparecencia, hacer mención del objeto de por qué compadecemos, los hechos, fundamento de derecho, luego la petición y la cita de leyes, que en este caso sería el cierre del escrito, donde van los timbres, la firma, el auxilio. Eso, licenciado. Ok, voy a ir a otra persona. Susana Fabiola. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Susi. Acá yo coloqué que la estructura de un escrito tiene un encabezado, lleva la identificación de la persona solicitante, el lugar donde después, está la introducción, que es parte de la redacción de los hechos, como dando una pequeña introducción, y el desarrollo, donde ya va la fuente de derecho, la descripción de los hechos en sí y lo que se solicita, ¿verdad? Y en el cierre están la firma del notario y los timbres y lo que, por así se puede decir, lo que legaliza el escrito como tal. Voy a abrir mi cámara para que la pueda ver más o menos como lo redacté. Muchas gracias. Como solo era así. ¿Perdón? Gracias. Gracias, Susi. De nada. Bueno, esto me sirve a mí para ir viendo más o menos cómo estamos. Quiénes trabajamos, quiénes no trabajamos, quiénes estamos compenetrados con lo que tenemos que hacer. Y disculpen que les siga insistiendo en esto, porque para eso estoy aquí. Porque si no solo nos conectamos y ya solo basta con estar conectado. No, tenemos que trabajar. Tenemos que estar cómodos, les decía yo, en un lugar donde podamos tener el ambiente necesario, o el ambiente, ¿cómo se llama? Adecuado para poder, ¿cómo se llama? Realizar el escrito. Voy a tratar de proyectarles una hojita. Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿sí? Se mira una hojita en blanco, ¿correcto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Vamos a ir explicando otra vez los elementos de los escritos, y decíamos que los elementos eran elementos materiales, que era el elemento lógico facticio, ¿sí? El elemento lógico facticio lo constituyen los razonamientos que se expresan en el escrito y que nos sirven para fundamentar el escrito. Son los fundamentos de hecho. Es lo que yo les decía, que son los datos, es el caso, y esto es lo que se traduce en el escrito como los hechos, ¿sí? Como los hechos.
como los hechos. ¿Cuáles son los hechos? A mí lo que me interesa es que vayan razonando, y repito, no que busquemos las cosas, sino que de acuerdo a lo que vamos explicando aquí, que ustedes vayan haciendo, no importa que lo hagan mal, ¿sí? No importa que lo hagan mal. El segundo elemento dijimos que era el elemento jurídico. Y esto es lo que se traduce en el escrito como el derecho, ¿sí? Como el derecho. Y finalmente decíamos que había un elemento dispositivo. Dispositivo, que es lo que en el escrito se traduce como en lo que es la petición. Ustedes ya están adivinando ahí realmente lo que yo quería que hicieran. Era que me hicieran una estructura. Aquí abajo vamos a resumir. Digamos que el escrito va a tener hechos, derecho, petición. Fíjense cómo está estructurado. Hechos, derecho, petición. El elemento facticio, que son los que lo constituyen los hechos, son lo que constituyen los hechos. Aquí hay unas personas que quieren entrar, déjenme ver cómo hago, porque no. Bien, aquí tenemos los hechos, el derecho y la petición. Pero hay otro momento muy específico que llamamos, no le llamamos el encabezado, yo le llamo el encabezamiento. Y cuando hablamos del encabezamiento nos referimos a la invocación del escrito. Y aquí la idea es ir poniendo palabras claves que a mí me van a dar para después redactar. El tribunal a quien se dirige. Luego, ¿quién es el que comparece? El compareciente. Luego, la mención del
del proceso. Y luego, ¿cuál es el objeto? El objeto del escrito. Repito, el encabezamiento, cuando digo encabezamiento me refiero a una palabra hipotética que solo me sirve para hacer la estructura. No es que yo vaya a poner cuando esté redactando encabezamiento, ¿sí? Luego hay un segundo momento que le llamamos, o que le digo yo que son los hechos. Y los hechos es el elemento lógico facticio. O sea, cuáles son los datos, cuál es el caso en sí. Y esto va a depender de cómo voy a estructurar yo mis hechos, dependiendo de lo que voy a plantear. Yo les ponía el caso de la revocatoria de la prisión preventiva. Y obviamente esto pues tendrá, si ustedes quieren, lo voy a subdividir en A, B, puede tener C, D, o 1, 2, 3, como ustedes lo prefieran. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo que es el derecho. El derecho. Y cuando vamos a razonar el derecho, vamos a partir de 3 momentos, les decía yo. 3 momentos que son fundamentales para poder, ¿cómo se llama? Razonar el derecho. Y yo les digo que parto, esto no me deja, bueno, que se vaya así, de una regla que es el enunciado, o sea, la norma jurídica que a mí me sirve de base para poder solicitar o para poder fundamentarme en relación a lo que voy a pedir. Es decir, el derecho me va a servir a mí para razonar lo que voy a pedir. Y voy a partir, y yo les ponía el ejemplo de una revocatoria de la prisión y decía, de conformidad con el artículo 169, sí, 59 o 69, 200, ¿qué? 69 creo que es, vamos a ver. ...259, que es la prisión preventiva, que dice que para decretar la prisión se requiere que sea oído el sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que ha participado en el hecho que se le imputa. ¿Sí? Ese es el enunciado. Luego hago un análisis del caso concreto, que es lo que yo llamo encaje. O sea, el análisis al caso concreto. Y luego llego a una conclusión. O sea, el efecto procesal que yo quiero que ese escrito cause en el proceso. Entonces, voy estructurando mi escrito con encabezamiento, hechos, derecho. Ya razoné mis hechos, ya razoné mi derecho, ya expuse mis fundamentos de hecho.
Ahora voy con el derecho y ahora voy a lo que es el elemento dispositivo. Aquí me pone 3, pero es 4. No sé por qué me pone 3. Mejor me da risa. Ahí ponen 4 ahí. Petición. Este es el elemento dispositivo. Aquí tenía la petición. ¿Y la petición qué voy a pedir? Pues en la petición, esto va a depender del escrito que estoy planteando. Va a tener A, va a tener B. Yo no sé qué me pasa aquí. A, B, C. Podría ser, o podría tener solo A, podría tener solo B, podría solo A y B, o puede tener más C y D. Y finalmente tenemos lo que es el cierre del escrito. Y el cierre del escrito lo constituye las copias que vamos a adjuntar, la cita de leyes, o sea, las leyes que nos sirven para complementar los razonamientos de hecho o para complementar el escrito, más que todo nos sirven para concretizar en qué nos fundamentamos para pedir. Por ejemplo, si yo estoy tramitando un incidente, el incidente se tramita a través de la vía de los incidentes, se da audiencia por 2 días a la otra parte, 8 días de audiencia y 3 para dictar el auto definitivo. Así las cosas, entonces, en la petición yo voy a pedir, por ejemplo, si estoy tramitando un accidente, un incidente, puedo decir que se tenga planteada la cuestión prejudicial en la vía de los incidentes. B, que sea audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días. C, que oportunamente se abra prueba al incidente. D, que en su momento se dicte el auto respectivo declarando con lugar la prejudicialidad planteada. Eso podría ser. Entonces, esas normas o esa petición, aquí donde estoy poniendo cita de leyes, es donde yo voy a plantear cuáles son las leyes en las que me estoy fundamentando para pedir. Porque aquí en el derecho me estoy fundamentando la ley que me faculta para plantear la cuestión prejudicial. ¿Sí? Aquí voy a citar esas leyes que les digo. Luego, yo voy a hablar de la fecha. Y cuando yo pongo fecha, me refiero a la fecha, al lugar y fecha. Pero para mí es suficiente que ponga fecha, y para mí eso es suficiente. Pero yo sé que tengo que poner lugar y fecha. Fecha, firma y auxilio. Esto era básicamente lo que yo quería que me hicieran. Que me hicieran a partir de acá, que hicieran una estructura con base en estos principios básicos que habíamos visto, que son los hechos,
derecho y petición. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Buenas tardes. Yo, en esta estructura que acabamos de ver y hacer, ¿qué pasaría o estaría bien si antes del cierre estuviera, o por lo menos antes de las peticiones estuviera el fundamento legal? ¿Es rechazado o es estrictamente así como lo hicimos ahorita? Mire, los escritos tienen un orden lógico, ¿sí? No es que sea estrictamente así, pero tienen un orden lógico y la experiencia, usted va a ver infinidad de cosas en tribunales y los va a ver en ese sentido, de una forma o de otra, pero va a tener eso, ¿sí? Y cuando me habla de fundamento de derecho, no nos confundamos, porque usted aquí me está diciendo, sí, se está refiriendo a la cita de leyes. El fundamento de derecho es el elemento lógico jurídico, o sea, el derecho en que fundo yo la petición. Estas citas de leyes que le estoy diciendo, no las puedo citar antes, porque yo no puedo iniciar, por ejemplo, mi escrito diciendo, señor juez, me fundamento en los artículos tales y tales para pedirle la libertad de mi patrocinado, porque consten actos de que se dictó el auto de prisión con base en tales y tales circunstancias. Después, ¿cómo se llama? Se oyeron las declaraciones de los testigos tales y tales, y me fundamento en el artículo 159 que determina tal y tal y tal cosa. ¿Usted se da cuenta de lo que estoy haciendo ya aquí? Como que estuviera hablando Cantinflas, o si estuviera haciendo un fiambre, por todos lados un poquito de cosas. No, los escritos deben de tener un orden lógico, y el orden lógico es ese: encabezamiento, y les estoy hablando de un escrito que no es un primer escrito, porque siempre dentro de los procesos hay un primer escrito, y para hacer un primer escrito deben de cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Deben de cumplir con ciertos requisitos. Deben de tener, como alguien decía por ahí, nombre, edad, estado civil, profesión, oficio, residencia, documento de identificación, qué sé yo, qué tanto nos esté pidiendo la norma que pidan, que podamos, ¿cómo se llama? O que nos sirva de base, por ejemplo, en una querella, ¿sí? Luego los hechos. ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los hechos que motivan para hacer ese escrito? Luego me fundamento, luego pido y cierro. Es decir, que debemos de pensar que los escritos tienen un orden lógico. Yo no le aconsejaría a usted que pusiera la cita de leyes, o ¿cómo se llama? En otro lugar. No sé si me explico con lo que le estoy diciendo. ¿Quién fue el que me habló? Marco, ¿fue usted? Sí, licenciado. Sí, entiendo lo que me explicó. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. Rocío. Buenas tardes, licenciado. Me quedó ahí una pequeña interrogante. Lo que usted escribió ahí en el encabezamiento, puso objeto. Si el objeto tiene relación con la segunda parte, que es el elemento facticio de los hechos, me quedó esa duda ahí, si es lo mismo o es diferente, o a qué se refiere objeto. El objeto es, ¿cuál es el escrito? ¿Qué es lo que usted pretende con el escrito? Lo que nos falta aquí, te voy a decir. En el encabezamiento tengo la palabra tribunal, ¿sí? Si nos ponemos a redactar, yo le voy a decir, señor juez, primero de primera instancia, penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente.
Compareciente. Juan Pérez, de datos de identificación personal conocidos en el proceso arriba identificado. Atentamente comparezco, o me refiero, mejor dicho, mención del proceso. Me refiero al proceso que por el delito de robo se sigue en contra de, por el Ministerio Público en contra de mi patrocinado. Atentamente comparezco con el objeto de plantear revocatoria de prisión preventiva. O atentamente comparezco con el objeto de plantear, de querellarme o plantear querella en contra del señor fulano de tal. O atentamente comparezco con el objeto de plantear un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Y ahí va a ir variando, ¿sí? Y para tal efecto, atentamente expongo hechos. Y ya expongo los hechos. Y como aquí voy a tener yo, en el A y D, voy a tener a qué me quiero referir en cada inciso o en cada numeral, ¿sí? Igual sucede con el derecho. La estructura es simple y sencillamente porque me va a ir guiando cuando yo ya me siente a hacer mi proyecto del escrito. No el escrito de una vez, porque les decía que los pasos a seguir, primero teníamos que hacer un planteamiento, luego teníamos que preguntarnos si teníamos los datos, luego si teníamos las pruebas, la ley aplicable, luego hacer la estructura, luego me pongo a hacer el proyecto, luego me pongo a revisar si está bien, luego voy a pasar en limpio, luego voy a complementar los elementos formales y luego ya estoy listo para mandarlo a presentar. No sé si le quedó claro en relación con lo que estaba preguntando del objeto. Sí, Lick, muchas gracias. Ya tengo más claro aquí de qué se trata el objeto, que es muy diferente a los hechos, ¿no? Así es, Rocío. ¿Sí, Magalí? Sí, Magalí. Magalí quiere preguntar algo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Lick, buenas tardes, un gusto y placer escucharlo. ¿Qué tal, Willibaldo? Gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Lick, usted sería tan amable de explicarme un poquito más sobre la cita de leyes. No muy comprendí esa parte, Lick, perdone. No tenga pena. Las citas de leyes se refieren a las que complementan la validez del escrito, que es la que nos sirve para fundamentar básicamente la petición. Y yo le ponía el ejemplo. Si yo voy a plantear una cuestión prejudicial, se tramita a través de la vía de los incidentes. Ese es un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. En mi fundamento de derecho, yo voy a plantear cuál es la norma que me sirve para plantear ¿cómo se llama? La cuestión prejudicial. Es decir, y voy a decir en qué consiste. Ese es el fundamento de derecho. Me voy a basar en la norma que me faculta para fundamentar la cuestión prejudicial. Pero luego va a ver usted que esto es a través de la vía de los incidentes. Y la vía de los incidentes está regulada en la ley de organismo judicial. Si se va a la ley de organismo judicial, dice, el trámite de los incidentes es dar audiencia a la otra parte por 2 días, abrir a prueba si hay cuestiones de hecho que discutir por 8 días y 3 días para dictar ¿cómo se llama? El auto correspondiente. Entonces usted en la petición va a decir, después de razonar sus hechos, su fundamento de derecho y su ¿cómo se llama? Va a llegar a lo que es
a lo que es la petición. Cuando usted llega a la petición, vamos a ver, déjenme buscar aquí en el código. Saque su código, Willibaldo. Correcto, Lico. ¿Se recuerda cuando hablábamos en la clase, en el semestre pasado, de lo que era la cuestión prejudicial? Decíamos que una cuestión prejudicial es anterior al delito y que por ser determinante de la inocencia o culpabilidad del procesado, debe resolverse antes que la cuestión penal. ¿Sí? Ese es el planteamiento que usted va a hacer en su fundamento de derecho. Pero como esto se tramita a través de la vía de los incidentes, va a decir, en la petición va a poner que se tenga por interpuesta en la vía de los incidentes la cuestión prejudicial, que se dé audiencia a la otra parte por 2 días, que oportunamente se habrá prueba el incidente y que en su momento se dicte el auto de se dicte la resolución correspondiente. Eso es en la petición. Entonces usted viene en la cita de ley y dice, acompaño 4 copias y me fundo en las leyes citadas o en el artículo citado y en los artículos y cita del 135 al 140, creo que son por ahí, de la ley del organismo judicial. Porque con eso estoy fundamentando yo lo que pedí o en qué me estoy basando para pedir. Es decir, esos son los artículos que usted tiene que colocar al final. Obviamente usted está haciendo si ese fuera el caso, pero hay un montón de casos en los cuales usted tiene que ver cuáles son las normas que le sirven. Por ejemplo, si usted está haciendo una petición, se puede basar en el artículo de la Constitución que dice derecho de petición. ¿Ya? Y lo cita al final como un elemento, como una cita de leyes que le van a servir a usted para pedir, lo que le sirve básicamente para pedir. No sé si con eso queda un poquito más claro, Willibaldo. Sí, muchas gracias, ya comprendí. Le agradezco bastante. Con gusto, Willibaldo. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Evelyn. Solo quería agradecerle ya que con esto ya comprendí mejor lo que es los elementos de los escritos. Se le agradece. Con gusto. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, qué pena volverlo a molestar. Fíjese que estaba viendo yo, después de los hechos, donde dice derecho, donde hablaba de la regla, el encaje y la conclusión. Ahí también, donde habla del encaje, sería los medios de convicción, o sea, las pruebas en ese caso. Usted puede hacer un análisis de eso. Puede hacer un análisis, no pruebas en sí, sino que usted puede decir, por ejemplo, si estamos otra vez, y vuelvo a repetir porque es un ejemplo muy sencillo, el de la revocatoria de la prisión preventiva dice, usted puede razonar su derecho así. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma que me faculta a mí para poder hacer el planteamiento? Es el 259. Y dice, para decretar la prisión preventiva se requiere que sea oído el sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que la persona participó en el hecho que se le imputa. Pero antes yo hice un razonamiento, yo planteé los hechos. El auto de prisión se decretó con base en la declaración de los agentes captores. 1, digamos, ese es 1. 2, posteriormente se dieron las declaraciones de tales y tales y tales y tales, quienes manifestaron aquí, allá, etcétera, etcétera. Cuando estoy razonando el derecho, puedo decir, en el encaje o en el análisis al caso concreto, dice, en el presente caso, si bien es cierto que al principio hubo motivos racionales suficientes para creer que mi patrocinado participó en el hecho que se le imputa, con las diligencias practicadas con posterioridad, si usted quiere vuelve a repetir, especialmente las declaraciones de los testigos fulano, sutano y mengano, o con los medios de prueba practicados,
se desvanecen los motivos que dieron origen al auto de prisión preventiva. Efecto. En consecuencia, es procedente que se revoque el auto de prisión preventiva y se ordene la libertad de mi patrocinado. En eso consiste, mi estimado Maco. No sé si me captó o quiere alguna otra explicación. No, sí, licenciado. Muchas gracias. Muy amable. Con gusto, Maco. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Como ya tenemos, ahora sí entendimos cuál es la estructura básica de un escrito. Digamos que la columna vertebral del escrito es encabezamiento, hechos, derecho, petición y cierre. Invoco el escrito, a quién va dirigido, quién es el presentado, en qué expediente me estoy presentando y cuál es el objeto del escrito. Razono los hechos, que pueden ser de diferente forma, me fundamento en derecho, pido, que pueden ser de diferente forma, o diferentes peticiones. Y posteriormente voy a plantear lo que es el cierre. Cita de ley, copias que se acompañan, cita de leyes, fecha, firma y auxilio. Digamos que lo que es el encabezamiento son constantes y lo que es el cierre son constantes, no van a variar, siempre van a estar ahí. Solo que en el encabezamiento, aquí estamos hablando de un segundo escrito. No estamos hablando de la estructura de un primer escrito, sino que simple y sencillamente estamos hablando de un segundo escrito. Ya vamos a hablar de cómo es la estructura de un primer escrito. ¿Está claro? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. A ver, Maco. Sí, licenciado. Saque su código, por favor, y vamos a leer el artículo 302. El Código Procesal Penal. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener: 1. Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. 2. Su residencia. 3. La cita del documento con que acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho y con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento, vencido el mismo si fuese un requisito indispensable. El juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia.
ahí tienen ustedes cuáles son los elementos de una querella. El próximo trabajito que me van a hacer es hacer la estructura de una querella, no redacción. ¿Se entiende eso? No redacción. Solo la estructura de una querella. Van a integrar lo que vimos el día de hoy, con los elementos que acaba de leer Marco. ¿Sí? Con los elementos que acaba de leer Marco. Van a hacer la estructura, solo la estructura de una querella en una hojita. Fíjense bien, estoy detectando muchas falencias aquí de parte de algunos, podría decir yo, no de todos, de algunos, que sea para, estas palabras que sean para los que no están haciendo las cosas. Porque como que venimos acostumbrados a que nos den las copias, que nos den, que nos suban, que nos manden a hacer esto, que nos manden a hacer el otro, y allá, si lo vamos haciendo, no lo vamos haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar. El que no trabaje, pues obviamente se va a ir quedando, y al final van a venir los reclamos y yo me voy a aportar duro porque se los voy a estar repitiendo en todas las clases, en todo, cada vez que pueda. Fíjense que ahorita ya tenemos varios trabajitos que ya tienen que ir haciendo ustedes su carpeta. Cuando yo les pida todo, yo aquí llevo un orden de lo que les he pedido. Primero, su resumen del código. Tu hojita. Ese es la primera hoja que voy a chequear en todos los trabajos. Después, la estructura de un escrito. ¿Sí? Ahora les estoy pidiendo ya la estructura de una querella. Y váyanlo haciendo, de veras. Ah, no, como es sencillo, lo dejo para después. Ahí me das copia vos y ahí, por ahí vamos. No, háganlo. Háganlo. Ahora me van a hacer la estructura de una querella. ¿Se entiende eso? No quiero que redacten nada porque no les estoy diciendo nada de redacción. Solo hagan la estructura, así como hice yo, la estructura que les acabo de hacer ahí en la hojita que les presenté de Word. En esa forma quiero que lo hagan, leyendo única y exclusivamente el 302 del Código Procesal Penal. ¿Se entiende eso? Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, ahora sí, vamos a terminar de organizarnos en los grupos. Solo que no sé qué dice mi lapicero. Aquí está. ¿Alguien? Sí, Fabiola. Buenas noches, licenciado. Yo soy coordinadora de uno de los grupos, pero fíjese Ajá. que hemos ¿De qué grupo? Perdón. Sí, todavía no Perdón. tenemos número, licenciado. Todavía no. Voy a hacer una pregunta. Solo termine de exponerme, por favor, disculpe. Sí, licenciado. Fíjese que tenemos el problema no solo en mi grupo, sino en varios, que hay compañeros que se adhieren a los grupos y luego se salen. Entonces nos pasó ya se fueron como 5 compañeros de nuestro grupo y solo habemos 19. Entonces, no sé, licenciado, ¿qué podemos hacer en ese caso? Usted les debía dicho, qué cobardes, les debía dicho. No tengan miedo, aquí vamos a salir bien de esto. Como que ya les dio un poquito de miedo todo lo que hemos platicado, ¿ah?
pero solo los Yo creo que valientes sí. y solo los que quieran realmente entender un poquito, un poquititío, porque es una cosita la que vamos a aprender. Nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Vamos a corregir eso, mi estimada Fabiolita. Vale, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Para comentarle también que ya estamos listos los 20 del equipo, pero no tenemos número de grupo. Bueno. Le envié al Bueno, correo yo voy a ir preguntando ahorita. Jeremy. Buenas noches, Lick. Fíjese que nosotros también somos 20, pero al igual que la compañera anterior, me quiero hacer mencionarlo. Fíjese que hay personas que sí cuesta bastante que estén enviando su información. Y pues nosotros ya somos 20, ¿verdad? Solo en el caso de que supóngase a medios semestres. Usted es el coordinador, Jeremy. Sí, Lick, yo soy el coordinador. Mire, yo le voy a decir una cosa a todos los que sean los coordinadores. Es cierto que son los coordinadores, pero no son las niñeras de los compañeros. El que quiere trabajar tiene que tener, miren mucha, necesito sus nombres para ponerlos en la lista y que me manden el escáner donde está su firma. Mira que ya, ¿qué pasó que no lo mandaste? Bueno, ¿querés trabajar o no querés trabajar en el grupo? Si no, te vas. Punto. Y me lo informan a mí. Así ya no está en el grupo. Si quiere estar, quiere estar. Si no, no. No, tampoco se maten ustedes en eso. Esto que el otro no. Simple y sencillamente, como ustedes son autónomos internamente dentro del grupo, dicen, mira vos, discúlpame, pero vos ya no trabajas con nosotros. Porque todavía no he empezado a controlar los grupos, porque no los tengo organizados. Pero cuando yo empiece a controlar y empiece, porque voy a pasar lista. No crean que les voy a pasar lista a todos. Pero un día le voy a pasar al grupo número 1 y voy a chequear si están todos. Otro día al grupo número 8. Otro día al grupo número 3. Y así voy a ir sacando paliativamente para ver a quiénes están y quiénes no están. Y si no se va a ir perjudicando el grupo, entonces tenemos que irnos disciplinando, pues. Así es que no se preocupe si no colaboran, pues que no colaboren y van a perder, pues. Esa es la realidad. Y después que no vayan a venir aquí conmigo, ay, que fíjese que yo no sé qué, ay, que fíjese que el conejo. No. Y qué bueno que me lo está diciendo porque es oportuno ir planteando las reglas de juego. Luisa. Buenas noches, licenciado. Fíjese que en nuestro grupo ya somos de 20 y le envié por correo que nos proporcionó la clase pasada el listado del grupo. A ver, para que no sigamos con esto, voy a preguntar. El grupo número 1 es Roxana, Noelia, Marisol, Tema. Sí, licenciado. ¿Usted es la coordinadora? Sí. Usted es el grupo número 1, ¿correcto? Sí, licenciado. Angie, Shirley, Melissa, Orozco, Pérez. Sí, licenciado, buenas noches. Usted es la número 2. Exactamente, licenciado. ¿Cuántos tiene? 20 integrantes. 20. Roxana, ¿cuántos tiene? 20 integrantes. Daniela, Samaria, Villatoro, de Paz. Sí, presente. ¿Cuántos tiene Daniela? Somos 20, Lick. 20. Sí. Silvia Alexandra. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos tiene? 20, Lick. Magda Petrona. A la orden, licenciado. ¿Cuántos tiene? 20 integrantes, licenciado. 20. Ahora, estos son los 5 que ya teníamos integrados. Permítame que voy a apuntar aquí. A ver,
de los que no llamé, ¿quién está? Stephanie. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Usted ya tiene su grupo? Sí, ya estamos completos. ¿Usted es coordinadora? Sí, ¿Usted va a ser el grupo número 6? ¿Cuál es su nombre? Stephanie Cifuentes. ¿Solo así? ¿No se llama Sí. Lisette usted de casualidad? Sí, Stephanie Lisset Cifuentes García. Es que está largo. Fuentes García. ¿Cuántos tiene Stephanie? 20. 20. Ujú. A ver, Luisa Fernanda. Sí, licenciado. ¿Usted es coordinadora, Luisa? Sí, licenciado, soy la coordinadora. Deme su nombre completo. Luisa. Luisa Fernanda Ramírez Rivas. Coordinadora, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuántos tiene Luisa? Tengo 20, licenciado. Somos 20. 20. Ok. Es el 7. Grupo 7. Stephanie es el 6. Stephanie es el 6. Jeremy. Buenas noches, licenciado. Nosotros también somos 20. Mi nombre es Jeremy Primero su Daniel nombre. Vázquez Punay. Jeremy Daniel Vázquez Punay. Pumay. P-U-N-A-Y. Punay. Así es. ¿Cuántos tiene Jeremy? Somos 20, licenciado. Vayan bajando la mano los que ya he platicado para que no nos confundamos. Bájeme la mano, Jeremy. Josué. Solo Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Usted es coordinador, Josué? Así es. Mi nombre es Josué Daniel Gómez López. Somos 20 integrantes. Donna, tu micrófono está encendido. Jeremy va a ser el número 8, Josué el número 9. Listo, Lick, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otro grupo? Buenas noches, Esta es la última licenciado. oportunidad. Licenciado, Sí, buenas Evelyn. noches. Sí, Buenas fíjese, noches. soy la subcoordinadora y tenemos 20 compañeros. ¿Qué pasó con la coordinadora? Es coordinador. No importa. ¿Qué pasó con el coordinador? Sí, fíjese que me informó que hoy no iba a poder ingresar a clases, ya que tenía que hacer algo en su trabajo, por lo tanto no podría estar presente, pero me pidió a ¿No mí será el que favor. tenemos que ¿no será que tenemos que tener a alguien que siempre esté presente y que no tenga problemas? Fíjese Ustedes que son él, los fíjese, ustedes son los licenciado, que, permítanme, ustedes son los que deciden. Yo solo estoy pensando eso, pues. Ustedes son los que gracias, deciden. licenciado, pero sí, él siempre está con nosotros apoyándonos y por lo tanto, le pido el favor, ¿verdad? Que nos pudiera dar el No, número. no en es que nos ningún toca, favor. por favor. Ustedes son los que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre completo de su compañero? Es Darwin Rogel. Permítame. Darwin, Darwin Rogel. Ogel. ¿Sí? ¿Cuál es el otro nombre y el otro apellido? ¿Rogel es el apellido o es el nombre? Rogel es el apellido, licenciado. Pero deme el nombre completo. Permítame, ahorita se lo voy a dar. Es Darwin Josué Rogel Ramírez.
Él siempre está presente y siempre nos apoya, licenciado, solo que hoy no pudo estar. ¿Qué tanta defensa está haciendo usted de él ahí? Cuénteme. Ninguna, ¿Qué tanta licenciado. defensa? Es la verdad. Sí, siempre él nos apoya. ¿Cuántos son? 20 integrantes. 20 integrantes. Maritza. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe la interrupción. Fíjese que yo soy la coordinadora del grupo número 5. Ese día no me pude pronunciar porque estábamos recabando firmas con la subcoordinadora, entonces tuve problemas de internet. Ella se pronunció, pero en sí la coordinación del grupo 5 soy yo. Es mi nombre es el que tendría que ir ahí porque yo se lo mandé en el correo. Pero quiero que me entiendan, que yo soy el que estoy arreglando esto aquí. Sí, licenciado, le comprendo. Disculpe que lo moleste y lo interrumpa. Entonces, ¿cuál es su nombre completo del grupo 5? Maritza Verónica Picén Santos. Maritza, permítame que no sea taquigrafía. Maritza Verónica Picén, P-I-C-E-N, Santos. ¿Cuántos tienen? 20 cabales, licenciado. Ya se le mandó el listado a su correo. Solamente disculpe la interrupción, licenciado, solo eso me quería pronunciar. Muy amable. Licenciado, disculpe, no nos dio número. Usted es, permítame. Darwin. Es correcto. El coordinador es Darwin. Es el 10. Gracias, licenciado. Shiny. Vamos bajando la mano los que ya participaron. Sí, licenciado. Nosotros ya tenemos los 20 integrantes. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Usted es la coordinadora? Sí. Deme su nombre. Shiny Dubonet López Hernández. ¿Se lo escribo mejor? Wow. En el chat para... Shiny Dubonet López Hernández. ¿Cuántos tiene? 20. Ustedes son el 11. Gracias. Fabiola. Sí, licenciado, ya completamos los 20. ¿Usted de qué grupo es? ¿O no le ha apuntado? No tenemos número todavía, Lic. El 12. Deme su nombre completo. Es Fabiola. ¿Sí? Fabiola Elma José. Elma José. Morán Alvisures. ¿Cuántos tiene? Ya completamos los 20, Lic. 20, ok. Maritza. Maritza, ¿cómo que? Sí, licenciado, le escucho. Dígame, ¿tiene levantada la mano? Ahorita la voy a bajar, licenciado, disculpe. No la había bajado, disculpe. Fabiola, también baje su manita. ¿Alguien más? Tengo 12 grupos de 20, tengo 240. 240 y hay 168 sentados ahorita aquí. ¿Cómo nos explicamos esto? Solo por hacer un ensayito. Luisa Fernanda. Sí, licenciado. ¿Cuántos de su grupo hay ahorita ahí conectados? Fíjense que tengo 12 grupos
de 20 cada uno, son 240. Y en la plataforma tengo 167. Conmigo entonces serían 166. Ahorita le indico, licenciado. Entonces, les voy a pedir a los coordinadores que se hablen hoy con los integrantes de su grupo y les transmitan que vamos a tomar muy en cuenta la presencia y participación en las clases. Si no, se van a ir quedando, porque después les voy a pedir un informe a los coordinadores para que me digan quiénes están presentes y quiénes no. Y quiénes están trabajando, quiénes están colaborando, quiénes no están colaborando. Porque si no, no le vamos a sacar el chance a otros, ¿verdad? O el día que estemos trabajando ahí en la calle le van a ir a sacar el trabajo, la coordinadora va a ir a coordinar a todos los cuates que tenía ahora, o el coordinador. No. Tienen que estar, fíjense que les vuelvo a repetir, tengo 12 grupos de 20, son 240. Y hay 167 sentaditos, o por lo menos unos en moto, otros en el bus, otros caminando, pero conectados. Son de, vamos a ver. Hacen falta 73 alumnos. Hacen falta 73. Hace falta el 30%. Sí, Shiny. Licenciado, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo toman a juego, porque nosotros ya teníamos 25, después se iban, salían, porque siempre quieren estar con sus amigos y cuando ya estén en el área laboral ya no vamos a ser amigos nadie, porque todos vamos a tener que luchar nuestros intereses. Así y es. siempre ellos estamos así como que fuera un juego, lo toman, porque hay personas aquí que ya hasta se postularon de coordinadores y se salieron de 2, 3 grupos, como que esto fuera un juego. Fernando David. Sí, Fernando. La clase termina a las 7. Perdone, solo quería consultarle, perdone si vamos a revisar algo más. Lo que pasa es que ya habilitaron la otra sala para ver si podemos irnos ya a la otra clase. Sí, usted puede hacer lo que quiera, Fernando. Okay. Muchas gracias, Lick. Era únicamente consultar. Gracias. Si quiere, permanece ahí. Si no, se puede ir. La clase mía termina a las 7. Pero se pueden ir. Cada quien es libre de hacer lo que considere oportuno. Feliz noche, Lick. Hasta la otra semana. Entonces, les dejo ahí el recadito para que hablen con sus compañeros y veamos cómo nos vamos aplicando, porque como decía Shiny, ¿va? Hay alguien que quiere estar, pero no quiere trabajar, entonces tampoco es así, porque no le voy a sacar yo el trabajo a vos. Bueno, jóvenes, que estén bien, se cuidan. Muchas gracias, licenciado. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches.